Buenas tardes, soy Eduardo Molina Quiroga, secretario académico del Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Reflejar, y por encomienda de la señora presidenta, la doctora Claudia Misahuac, voy a responder a la encuesta que nos ha dirigido ENFAM, la Escuela Nacional de Formación y Perfeccionamiento de Magistrados del Superior Tribunal de Justicia de Brasil. En primer lugar, es importante recordar que la República Argentina es un Estado federal y que las provincias, cada una de las provincias, y esta es uno de los requisitos para poder subsistir como tales, como distritos provinciales, tiene su propio sistema de justicia que coexiste con el sistema de justicia nacional, que a su vez comprende la justicia federal. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el sujeto federal más reciente, también tiene su propio poder judicial. Esto implica que cada uno de los distritos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han organizado en sus constituciones y con leyes orgánicas la estructura y el funcionamiento de cada uno de los poderes judiciales que les pertenecen. Entonces, respondiendo a la primera consulta, es cómo se accede a la magistratura. Bueno, en algunos casos, en forma similar a lo que ocurre en el ámbito nacional, existen consejos de la magistratura, una de cuyas funciones principales es la selección de los aspirantes que van a ser remitidos al Poder Ejecutivo para obtener luego el acuerdo o de la legislatura o del Senado en el caso de la Nación y de aquellas provincias que son bicamerales. En otros casos, estos consejos de la magistratura funcionan, pero no tienen funciones tan vinculantes, y en el supuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo no tiene ninguna intervención en la propuesta de magistrados, porque el Consejo de la Magistratura local envía directamente a la legislatura las propuestas para que ésta les preste acuerdo o no. En algunos casos funciona el sistema de ternas, es decir, que los poderes ejecutivos pueden remitir hasta 3 candidatos o candidatas para ser seleccionados, y en otros casos se remite uno solo. Es difícil sintetizar, pero podríamos decir que se extiende cada vez con mayor amplitud la vigencia, la existencia de consejos de la magistratura que tienen una de sus misiones, en algunos casos la única, es la de seleccionar mediante concurso de antecedentes y oposición a quienes van a ser propuestos para ser designados en un proceso complejo en el que intervienen, salvo en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ejecutivo y legislativo. Esto abarca también a la justicia nacional. En la mayoría de los casos, los ascensos, es decir, la migración de la judicatura o magistratura de primera instancia, porque este mecanismo que he descrito recién se ha extendido también a los ministerios públicos en muchos casos, tanto nacional como provincial, de primera instancia a segunda instancia o cámara, implica un nuevo concurso en el cual los méritos que se hayan acumulado durante el desempeño en primera instancia tendrán alguna incidencia en la valoración de antecedentes, pero no son determinantes. Y finalmente, en lo que podríamos denominar una tercera instancia o los tribunales superiores, la designación en la mayoría de los casos, por no decir en la casi totalidad, es una decisión estrictamente política de iniciativa del Poder Ejecutivo y acuerdo del Senado cuando hay
legislativos bicamerales o de la legislatura cuando son unicamerales. ¿Qué sucede con la capacitación de los magistrados? Bueno, no son pocas las normas y algunas constituciones que establecen la obligatoriedad de la capacitación continua de los magistrados. Pero este es un tema que hay que reconocerlo con sinceridad, tiene mucho debate todavía en cada uno de los ámbitos de los poderes judiciales y hay incluso quienes han cuestionado que esta obligatoriedad no sea una afectación a la independencia de los jueces. Reflejar, por el contrario, entiende, y así lo ha sostenido en numerosos documentos, que la capacitación hace a la independencia de los magistrados porque los libera de presiones académicas o de tribunales superiores, etc. Pero, repito, este es un tema que aún se debate en Argentina. Existen distintas modalidades, las que desarrollan las escuelas judiciales y centros de capacitación en forma autónoma, convocando a capacitadores, docentes que pueden o no pertenecer al ámbito de la universidad, y en otros casos, no en forma excluyente, con el apoyo o la tercerización en entidades universitarias. Otro de los debates que se da en Argentina tiene que ver con los objetivos y contenidos de la capacitación de los magistrados. En algunos casos el foco se pone en la actualización académica, en aquellos contenidos jurídicos como una suerte de posgrado, y en otros casos el acento está puesto en la adquisición de destrezas y habilidades que la universidad no proporciona. Nosotros, en general, entendemos que lo ideal es una metodología mixta que combine la adquisición de destrezas y habilidades para los magistrados en relación al manejo de la oficina, a la apreciación de la prueba, con mucha interdisciplinariedad en relación a todas aquellas ciencias que exceden lo estrictamente jurídico, la bioética, la informática, la ingeniería, etc. Y, por otro lado, la actualización, que muchas veces es inevitable por cambios legislativos, por cambios de paradigmas, de jurisprudencia, etc. El impacto que la capacitación tiene en el Poder Judicial es todavía una cuestión que sería temerario afirmarlo en términos absolutos, es bastante subjetivo. Quienes estamos involucrados en la capacitación entendemos que esto mejora notablemente el desempeño de los magistrados y, por lo tanto, aun cuando no fuera obligatoria, sería o resulta más que necesario y conveniente que los magistrados estén en un proceso permanente de actualización. En cambio, para otras visiones, la capacitación es suficiente con la que ha requerido recibirse con el título habilitante, que en la Argentina es el de abogado o abogada, y eventualmente con la obtención de títulos de posgrado, que incluso en Argentina no son pocas las carreras de posgrado que se han orientado hacia la administración judicial, la administración de justicia, la especialización en magistratura, maestrías en magistratura, etcétera, tanto de entidades universitarias de gestión estatal, pública o privada. Finalmente, cabe señalar que también existen experiencias en las cuales se establece una carga mínima de horas de capacitación para los magistrados, pero insisto, esto depende de lo que ocurra en la legislación de cada uno. Bueno, espero haber respondido adecuadamente a la convocatoria y un
afectuoso saludo a todos los colegas de las escuelas judiciales y en especial a la convocante.